Listo, doctor, puede usted empezar. Muy buenas tardes. Hoy, 13 de septiembre del 2022, estamos iniciando el semestre académico 2022-2, ¿no? Y predomina en esa cifra el número 2, 2022-2, es decir, el segundo semestre, el semestre con el cual vamos a terminar el año. Y entonces ahora nos disponemos a trabajar con los alumnos que nos hagan el honor de participar en las clases de este curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, ¿no? Tal como consta aquí también en la información que me alcanza la escuela. Es un curso centrado en la literatura del siglo XIX, ¿no? Y estamos expresándonos en estos primeros minutos. Todavía no han ingresado los alumnos, ¿no? No han ingresado los alumnos del curso, pero mientras tanto, pues nosotros, porque estas clases son grabadas y por tanto el alumno puede luego verlas, como decíamos, el contenido de este curso tiene que ver con el siglo XIX, con la literatura hispanoamericana del siglo XIX, ¿no? Ese es el contenido. Así que ya nosotros hemos preparado el sílabo, que lo vamos a comentar ahora, ¿no? A fin de que el estudiante sepa qué temas se van a tratar y luego pueda participar activamente, protagónicamente en el desarrollo de la asignatura. Hemos enviado incluso ya información material sobre el curso, ¿no? Así que esperamos la presencia de los alumnos para este diálogo que tendremos esta tarde desde las 4:30 hasta las 5:50, ¿no? Cerraremos 10 minutos antes porque enseguida tenemos otro curso. Hoy día nos ha tocado trabajar con 3 secciones diferentes, lo cual es motivo de satisfacción para mí, porque yo soy, como ustedes, literato, y por tanto me causa alegría, me causa contento leer una obra literaria, ¿no? Sea una obra literaria que se ha publicado hace muy poco tiempo, como también las obras literarias que se han publicado en siglos anteriores. Y precisamente en este curso, ¿no?, de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, tendremos la oportunidad de acercarnos y de conocer, de leer o de releer obras que fueron publicadas en un siglo, de eso tenemos que hablar sobre todo en esta clase, de un siglo muy peculiar. El siglo XIX, en relación con nuestro continente, tiene la particularidad de ser un siglo de ruptura, porque hasta ese siglo XIX, incluso hasta las 2 primeras décadas, 2 o 3 primeras décadas del siglo XIX,
todo este territorio hispanoamericano estaba bajo los dominios de la monarquía española, ¿no? Con excepción de Brasil, que estaba bajo los dominios de la monarquía portuguesa, ¿no? Por eso decía que el siglo XIX es un siglo peculiar, es un siglo especial, el siglo en el que dejamos de ser colonias o virreinatos y comenzamos el camino para tratar de ser repúblicas, países independientes. Y ese proceso, gran proceso político, también es acompañado por la propia literatura, ¿no? De eso vamos a hablar en esta primera clase, en la siguiente también, ¿no? Para aproximarnos a tener una visión idónea de lo que fue el siglo XIX, ¿no? Que nosotros los hemos puesto aquí por escrito, pero precisamente por ello podemos luego irlo comentando con ustedes. Pero antes haremos, el profesor se presentará ante sus alumnos, ¿no? Y luego los alumnos también se presentarán ante el profesor y sus demás compañeros, para hacer que formemos un grupo de trabajo, ¿no? Que formemos un conjunto de personas que tienen un mismo objeto de deseo, como diría la semiótica, y ese objeto de deseo es el de conocer o de reconocer mejor literariamente el siglo XIX. No pretendemos ciertamente estudiar todos los autores y las obras del siglo XIX, pero en todo caso sí, a través del sílabus, intentamos, ¿no? Detenernos en cada semana, vamos a decir así, que es la secuencia cronológica a través de la cual se desarrolla el semestre. En cada semana abordaremos un determinado tema, un determinado autor, una determinada obra, una determinada coyuntura literaria del siglo XIX, ¿no? Eso es lo que haremos para darle un sentido a estas actividades académicas que comienzan, discúlpenme, estoy un poco resfriado, que comienzan en este 13 de septiembre, un mes muy importante, ¿no? Como todos los demás meses, pero en fin, los comentarios periodísticos nos hacían recordar ayer que se cumplían 30 años de la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Esto dicho entre paréntesis, suceso histórico de gran trascendencia que de una u otra forma tiene que ver con la historia de nuestro continente, que aunque tiene ya un estatus, los países que integran Hispanoamérica, lamentablemente, aunque ya no somos colonia ni virreinatos, somos países dependientes, ¿no? Dependientes ahora de Estados Unidos a todo lo largo del siglo XX, ¿no? Incluyendo a partir del XIX, y por ello el estudio de la literatura debe ser siempre reflexivo, crítico, para recordar lo que fuimos ayer, lo que somos ahora y lo que trataremos de ser en el futuro, ¿no? Dice Borges que el ser humano se caracteriza porque vive en los tres tiempos, ¿no? Vive en el ayer, gracias a la memoria, y gracias a los libros
gracias a los libros, podemos viajar al pasado y conocer, por ejemplo, lo que escribió Vallejo en el siglo XX, ¿no? Entonces, podemos estar, si bien no directamente, sí indirectamente, a través de la memoria, a través de la literatura, a través de la historia, podemos viajar al pasado, ¿no? Y luego, claro, estamos en este presente, en este año de la ya tercera década del siglo XXI, caray, cómo vuelve el tiempo, ¿no? Entonces, adelante, ya está, a ver, vamos a ver, Pittman Loaiza Christopher. Sí, buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, vamos a anotar acá, aunque Él no... no aparece en lista, doctor. Él es un alumno que tiene que regularizar matrícula. Él ya le escribió, pero no aparece Ah, en ya, lista. entonces voy a, te tengo que ponerlo, anoto. Sí, tiene que anotarlo. Sí. Voy a anotar al señor Pittman. Sí, por favor, gracias. Sí, vamos a tomar nota de su apellido, porque acá lo veo. Usted me ve a mí, ¿no? Sí, lo veo. Ya, Pittman Loaiza. Pittman Loaiza. Loaiza con I latina, ¿no? Sí, con mi latina. I latina. El Z, Pittman, Christopher. Vamos a escribir también correctamente Christopher. Christopher. Muy bien, ya. Entonces el primer alumno en ingresar, puede usted ya ver en su aula virtual, puede ver el sílabo del curso, el cual comentaremos ahora en esta primera clase, ¿no? Y también hay un material ya sobre el curso, porque no es la primera vez. Bien, acaba de ingresar la señorita, acá está, vamos a anotar también, y de luego, en la primera parte, como es nuestra primera reunión, entonces lo que vamos a hacer es presentarnos, ¿no? Presentarnos académicamente, literariamente, vamos a presentarnos para saber qué es cada uno de los que está presente. Ya, vamos a ver. Está Pittman, luego está también la señorita Torres Chacón. La señorita Torres Chacón. Mirela Angie, ¿no? Mirela Angie. Mirela Angie. Ya. Luego también está presente Custodio Meneses Ángeles. Primero los apellidos. Custodio Meneses Ángeles. Estoy anotando los nombres de usted. Tengo claro aquí la relación que me envía San Marcos, ¿no? Pero acá en mi cuaderno personal yo anoto como prueba de la presencia de ustedes, ¿no? Para poder dialogar, para poder identificarlos, sí. Ahí veo también que ha ingresado, Aparicio Figueroa, ya, lo anoto, estamos anotando, ¿verdad? Prepárense por favor, porque en la primera parte del curso, después de haber terminado con anotarlos en mi cuaderno personal, vamos a presentarnos nosotros, ¿ya? Ante el profesor del curso, como ustedes, vamos a hacer una presentación académica, literaria, ¿no? Universitaria de nosotros. Es decir, me interesa saber, por ejemplo, cuáles son los autores que ustedes han leído,
Puede ser del 19 como del 20, ¿no? Pero principalmente el 19, que es la materia de esta sesión que vamos a tener. Entonces está presente también Aparicio, Figueroa, Netanel Jesús, Pues estoy anotando en lo que veo ahí. También está presente Amaro, sí, Angélica Isabel Amaro Pinazo. Acá está. Voy a anotar también. Entonces acá, Amaro, Pinazo, Angélica Isabel, no sé si me olvido de alguien más. A ver, Christopher Pittman ya está anotado. Custodio también está anotado. Aparicio Figueroa también acabo de anotar. Acá nos falta Paulino. Ah, está, Paulino. Voy a anotar también. Paulino Serva. Stephanie Xiomara. Ya está. Bueno, creo que no me falta nadie. Está todo, es decir, todos los que han ingresado y cuyos nombres veo aquí en este aparato. Christopher, ya. Entonces, que quede constancia que están presentes Pittman, ¿no? Está presente Pittman, y ese fue el primero. Luego Torres Chacón, no sé si fue la segunda en ingresar, pero en todo caso está aquí en el aula. Torres Chacón Mirela. Custodio Meneses, Ángel. Ángel es su nombre, señorita, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita. Es mi nombre. Ya. Pues a veces hay confusión entre los nombres y los apellidos, ¿no? Bueno, luego Aparicio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Aparicio Figueroa, ¿no? Correcto. Amaro. Sí, Amaro. Gracias, profesor. Ya, Amaro Pizarro, correcto. Amaro Pizarro y Paulino Serva. Sí, profesor. Ya, ahí están presentes. Entonces tenemos ahora en clase 3, 4, 5 y 6, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con la clase haciendo como he indicado antes. Ya registren su asistencia, ahí sale un aviso, registren su asistencia, porque de lo contrario no va a aparecer esa asistencia. Y antes de proceder a esta etapa ritual de la presentación personal y académica, literaria, del profesor y de los alumnos, quiero decirles que les voy a agradecer que sean regulares en su asistencia. Quiero decir que vengan siempre a las clases, ¿ya? Vengan siempre a las clases. Y también la puntualidad es importante. Claro que si un alumno llega, pues ya el desarrollo de la clase ya no
No voy a detenerme a ver a qué hora está ingresando, pero les pido como colaboración, primero, la presencia de ustedes, ¿no? Están presentes en el aula virtual. Y lo segundo, ese ingreso debe ser puntual, ¿no? No venir a cualquier hora, no. Esas son costumbres que debemos dejar de lado. Bueno, entonces me presento en primer lugar porque estoy seguro que es necesario que todos sepamos nuestros datos esenciales. Soy el profesor Antonio González Montes, ahí aparece mi nombre también en el aula virtual, y conmigo van a llevar ustedes este curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. En cuanto a algunos datos acerca de mí, debo decir que como ustedes, soy literato, ¿no? Me considero literato formado en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He estudiado el pregrado allí y también el posgrado, ¿no? Toda mi formación, salvo 2 años iniciales en la Católica, mi formación es básicamente sanmarquín. Luego de haber terminado los estudios, ingresé a la docencia en mi alma mater, es decir, en San Marcos. En ella permanezco ya varias décadas en que he dictado diferentes cursos, pero uno de los que diríamos he dictado más veces es este precisamente, ¿no? La literatura hispanoamericana del siglo XIX. Bueno, en cuanto a los autores que a mí me interesan, me refiero a lo peruano y a lo hispanoamericano. Diríamos que en el plano peruano hay 2 autores que no son precisamente del siglo XIX, ¿no? Pero que sí los menciono, que son César Vallejo y Julio Ramón Ribeiro. Sobre ellos he escrito libros acerca de su literatura, ¿no? En el caso de Ribeiro, acerca de sus cuentos. Sobre Ribeiro, 3 libros publicados. 3 libros publicados sobre Julio Ramón Ribeiro. Y sobre Vallejo, que es el otro gran autor que me apasiona, también tengo 3 o 4 libros, ¿no? Dos de los cuales puedo mostrar en la pantalla, sí, puedo mostrar un par para que ustedes vean, ¿no? Acá, por ejemplo, este libro que fue publicado por el Fondo Editorial de nuestra universidad. Dice acá la breve presentación: el presente libro constituye una lectura exegética de Escalas, primera obra narrativa de Vallejo. Se analizan exhaustivamente los 12 textos del volumen y también se establecen las relaciones de estos con el resto de la escritura vallejiana. Asimismo se examina la actitud de la crítica con respecto a Escalas. ¿Ven? Ahí tienen un libro mío sobre un autor del siglo XX, César Vallejo. Luego también sobre Vallejo, ¿no? Tengo este libro, autor también del siglo XX, ¿no? Esta es una introducción a la narrativa de Vallejo, ¿no? Son 6 o 7 ensayos en los que he cubierto, yo diría, de manera casi total, ¿no? O en todo caso de manera significativa, he estudiado la obra narrativa de César Vallejo. Incluso hay un estudio en este libro, que no es tema de este curso, pero lo menciono. El último ensayo, por ejemplo, se refiere a un hecho muy singular, ¿no? Se refiere a que Vallejo, ¿no? A que Vallejo no solamente es un autor de la literatura peruana, sino que además, dada su alta categoría estética, él se ha convertido, por lo menos hasta la fecha en que publiqué este libro, que es el 2014, Vallejo ya era protagonista en 3 novelas peruanas, ¿no? Entonces vean ustedes cómo los personajes también se pueden, los escritores también se pueden convertir en manos de otro escritor, se pueden convertir en personajes.
Y luego, ya en relación con el siglo XX, ¿no? 20 y 21, este es mi más reciente publicación, mi reciente libro, que se llama Dos escritores hispanoamericanos. Gioconda Belli es de Nicaragua, nacida en 1947, y Oscar Hahn es de Chile, nacido en 1938. Entonces, son dos autores del siglo XX, pero que siguen produciendo en el siglo XXI. También es el caso mío, ¿no? Ahora, en general, en la literatura hispanoamericana, pues, en el siglo XIX, por ejemplo, que vamos a revisar ahora exhaustivamente, allí también les indicaré cuáles de estas obras me parecen importantes, ¿no? Bueno, he publicado estos libros y otros más sobre otros autores, otros temas. Me interesa básicamente la narrativa, ¿no? Sea del siglo XIX o del XX, pero una excepción a ello es este último libro mío, ¿no? El penúltimo libro, quiero decir, porque espero publicar más. Entonces, este libro está dedicado a dos poetas, los dos en su aspecto de poetas, porque Gioconda Belli también es narradora, también es novelista, y Oscar Hahn, además de ser un extraordinario poeta, también es un excelente crítico literario. Bueno, dicho esto, bueno, esas son las publicaciones. He tenido oportunidad de viajar, es algo importante de mencionarlo en el caso de los escritores, profesores, críticos, y espero que ustedes también viajen. Me interesa muchísimo García Márquez, es uno de los autores predilectos del siglo XX, y para referirme al siglo XIX, por ejemplo, les manifestaré mi admiración por la obra Martín Fierro, ¿no? Es así, es una obra típica que ustedes van a conocer, por lo menos en parte, y que fue producida durante el desarrollo de la literatura del siglo XIX. Bueno, tengo una permanente inquietud por la literatura hispanoamericana en general. Creo haber leído a autores de los diversos países, también de España, ¿no? Para hablar solamente de la literatura en nuestra lengua el español, que es la lengua más, una de las más reconocidas literariamente en el mundo, ¿no? Creo que está en segundo, en tercer lugar en cuanto al número de hablantes, pero culturalmente, literariamente, creo que el español es, después del inglés, el idioma más importante, ¿no? Bueno, entonces, bueno, eso es lo que tenía que decir con respecto a mí, ¿no? Los datos principales: me gusta la narrativa, me gusta Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Leonardo Padura, es un autor cubano del siglo XX-XXI, ¿no? Y así, en general, me interesa muchísimo la narrativa, y del siglo XIX, pues me interesa todo el proceso, ¿no? Porque es un proceso largo, complicado, complejo, pero que trataremos de que tengan ustedes una visión más satisfactoria, más relevante, más idónea de todo el siglo XIX, ¿no? Muy bien, entonces voy a pedir ahora a ustedes que hagan también una breve presentación. Cada uno de ustedes se presenta en términos personales, en términos universitarios, académicos, literarios. Me interesa, por ejemplo, saber si ustedes son escritores o quieren serlo, qué tan lectores son, mejor dicho, qué obras recuerdan haber leído, tanto del siglo XIX como del siglo XX, ¿no? Si ejercen la crítica literaria y si dentro de su formación pues han tenido oportunidad de conocer obras literarias u obras críticas interesantes, ¿no?
porque todo eso es importante de saberlo en esta ocasión para que sepamos. Ya les dije quién soy, he dictado varias veces el curso de literatura del siglo XIX, espero hacerlo con la misma continuidad en este semestre, pero sí me gustaría tener una pequeña aproximación personal a cada uno de ustedes, ¿no? Y además para que ustedes se conozcan entre sí, porque a diferencia de la educación presencial, en la educación virtual, ustedes me ven a mí, ¿no? Me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Solamente veo ahí, han puesto su identidad, pero no les veo la cara, ¿no? Pues mantienen cerrada su ventana. Y entre ustedes también tampoco no se pueden ver porque me están viendo a mí, ¿no? Por eso, como parte de este ritual, y para estar seguro de que no son fantasmas y no son seres reales, literatos reales, los que están en este curso, voy a pedir a cada uno de ustedes, ¿no?, que haga una presentación. Si quieren extenderse en esa presentación, no hay problema, ¿no?, porque estamos en la primera sesión del curso. Entonces vamos a comenzar en el orden en que los he anotado aquí, ¿ya? A ver, pedimos que el señor Pittman, Christopher, haga una presentación suya, una presentación significativa de su persona, académicamente hablando, literariamente hablando, ¿no? A ver, señor Pittman, ¿qué autores le interesan? ¿Qué libros ha leído? ¿Cuáles son sus expectativas? Lo escuchamos. Sí, profesor. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, mi nombre es Christopher Pittman. Yo vengo en cuanto a la carrera, yo vengo de una base anterior, prácticamente de la década pasada. La década pasada. Porque, los motivos personales dejé la carrera y ahora la estoy retomando. Pero mientras en ese trayecto me estuve dedicando prácticamente a la docencia. Docencia. Me estoy dedicando a la docencia del lenguaje, prácticamente del lenguaje, de la política particulares en la en ese transcurso no dejé la literatura de lado, seguí leyendo, sobre todo porque me interesa la narrativa, más que en novela, me centro en cuentos. Me encanta mucho leer cuentos. Como mi señor profesor también estuvo identificado por la Ribeiro y había leído en las vacaciones de trabajo y el transcurso, ya avancé toda la palabra del mundo. Sobre todo me encantó el cuento de Aquí el acantilado de Ribeiro, un cuento excelente. Me gusta sobre todo por eso, como les menciono, la vertiente del cuento. En cuanto a la latinoamericana, me voy más para Borges. Borges. En Borges podría no sé si se podría recomendar un libro que es prácticamente una antología que analiza Borges de los cuentos que él leyó cuando era prácticamente un niño. Dentro de esa antología se llama Cuentos Memorables. Cuentos Memorables. Cuentos Memorables, Alfaguara, y tiene como son los cuentos que prácticamente hicieron que Borges se dedique a la literatura, le interesa la literatura, se dice también al cuento. Ahí pueden encontrar cuentos excelentes de Bola de Cebo, y sobre todo yo creo que me fascinó, que era Los Expulsados de Poker Club, que es muy buena, es un muy buen cuento, del autor Francis Bernhard. Es un cuento que también Borges menciona que tiene esa antología, según Borges, tiene muy buenos cuentos. También en peruana, volviendo a lo peruana, a José de Árbol me parece uno de los mejores, cuentistas que hemos tenido. Disculpe, ¿cómo se llama?
Adolf, claro. Ya. Adolf es uno de los mejores. También me puse a leer prácticamente la mitad de su obra artística. Me centraría más visible para las fieras. Tiene muy buenos cuentos también. Otro buen cuentista que me gustaría recomendar, y quizás lo conozcan también, que falleció, Calderón Fajardo. ¿Cómo se llama? Carlos Calderón Fajardo. Ah, claro, Carlos Calderón Fajardo. Se dedicó a la medicina y después estoy ya por el lado de la literatura, que también le encantaban mucho los cuentos. Sí, eso fue prácticamente mi transcurso en cuanto a la carrera. Ya. El siglo pasado estuve llevando el curso de retórica y justo vimos a Chocano, a José Santos Chocano. Y también me pareció, en cuanto a poesía, me pareció un buen poeta, aunque efectivamente, bueno, en nuestra tradición lo han dejado, en cierto modo, lo han dejado un poco de lado. Se han dedicado a darle más de a otros poetas. Como el profesor mencionó, a Vallejo, sobre todo, pero José Santos Chocano también tiene algunos poemas que se pueden analizar muy bien, sobre todo cuando se trata de hablar de la naturaleza, justo en el trabajo para explicar acerca de la visión que tiene Chocano de la naturaleza y de sus poemas, que también es muy interesante cómo solamente ve a la naturaleza, no ve al sujeto, para él es prácticamente la naturaleza que es propia de seres humanos, pero su visión de la naturaleza es muy interesante, eso es lo que me gustó. Por último, antes de terminar, espero que ustedes me digan la recomendación de cuento. Hay un cuentista muy bueno, lo leí hace poco, compré un libro que se llama Un libro largo de cuentos cortos, de Edgar Queret. ¿Cómo se llama el autor? Edgar Edgar Queret. Tevez. Queret. Ya. También es uno de los, bueno, este ya siglo, básicamente siglo XXI, ¿no? Es un autor, un cuentista, sus cuentos son cortos, pero bueno, como dice el libro, es un libro largo, porque es un libro extenso, de la compilación de todos sus cuentos. Y también, si a alguno le interesaría, me llama la atención el cuento. Es un autor muy recomendable. Sí, lo recomiendo así por sí. Más o menos ese es mi trayecto. Ya, gracias señor Pitman por su presentación, porque ha mencionado usted, por ejemplo, su interés por Borges, si no me equivoco, ¿no? Sobre Borges es un autor, claro, en este curso no lo vamos a dar, sino en el otro curso que tenemos en el horario anterior a este. Ha mencionado también a Carlos Calderón Fajardo, a quien sí conocí, es un escritor peruano. En el caso de Adolf, también le agradezco porque Adolf es de los autores poco leídos y que deberían ser más leídos, ¿no? Personalmente lo pude conocer, lo pude ver, ¿no? Era un escritor, un periodista, así que en cuanto a Chocano, Chocano sí es un autor del siglo XIX, y ahora que usted lo menciona, creo que lo vamos a agregar en nuestro programa, ¿no? Básico, vamos a agregar. Luego mencionado Vallejo, y, en fin, entonces creo que esto es importante porque sus demás compañeros ya saben, ¿no?, que el señor Christopher Pitman es un lector constante, que es lo que todos deberíamos ser, y por eso nos ha brindado, con la amplitud que le ha parecido conveniente, nos ha brindado esta información que, si bien es cierto, no se refiere a autores del siglo XIX, sino a autores del siglo XX, pero para el siglo XIX precisamente tenemos este curso que ustedes están iniciando hoy en esta reunión. Bien,
Vamos a pedir ahora a la señorita Torres Chacón también así una presentación personal, literaria, académica, así como la que ha hecho el señor Pina, algunos aportes, quizá usted pueda agregar algunos nombres, algunas obras. En todo caso, sí queremos escuchar una presentación de la señorita Torres Chacón. Sí, profesor, buenas tardes. Mi nombre es, como dijo, Mireya Torres Chacón. Soy estudiante, soy de la base 20 y me encuentro en estos momentos me encuentro en provincia, por eso a lo largo del ciclo pasado, y espero que en este ciclo no me pase, yo tengo dificultades con la señal porque en el lugar donde estoy difícilmente llega hay señal, hay internet, pero como es selva, cuando llueve o el clima cuando se nubla, se pierde la señal. Entonces, por el momento, por problemas familiares y económicos, no puedo estar en Lima. Entonces, estoy tratando de llevar los cursos de la mejor manera que pueda desde acá. Y pues, estuve lectura. En el colegio, yo estudié en provincia también, en un año de educación demasiado baja. Yo en el colegio solía darme a la dirección, que es donde guardaban los libros, y rogaba para que me presten un libro, porque sí me gusta leer, pero no tenía mucho acceso a libros y tampoco en internet, porque no había internet antes. Una vez que terminé el colegio, me fui a preparar en Lima, fue donde tuve acceso a más libros y más. Me gustaba leer mucho, pero no tenía pensado estudiar literatura. Y ya en el transcurso del tiempo me gustó mucho, me llamó la atención, quería entender mejor lo que leía, porque la verdad es que leía y a veces no entendía nada, me perdía en las lecturas. Entonces, me gustaba lo que sentía, pero no podía expresar lo que sentía al leer. No sabía cómo expresar eso. Pues en el transcurso de hasta ahora, libros como Borges, El espejo y la máscara, el libro de Atenas, si no me equivoco, Florina Mato, me llama la atención mucho estos momentos, el de herencia o Imazuma, que es una obra de teatro que se basa en el centro de los estados. También lo portada creo que fue algo que me llamó mucho la atención porque me transmitía las historias, me hacía sentir ansiedad o esa desesperación. Y bueno, más cuentos, y ahora sí que no podría mencionar que no recuerdo mucho el nombre de los autores, pero bueno, eso es lo que Bien, entonces la señorita Torres Chacón también se ha presentado. A continuación queremos escuchar la presentación de Custodio Meneses Ángeles, ¿no? Que también es alumna de esta asignatura, y nos interesa también escuchar algunos datos suyos referentes a sobre todo a lo académico, a lo literario, ¿no? A lo cultural, a todo aquello que tiene que ver con su formación literaria. ¿Cómo considera usted, por ejemplo, una especialidad como la nuestra, que es la literatura? ¿Con qué disciplinas se relaciona? ¿O cómo si usted se identifica con ciertos autores, quizá usted escriba o haya publicado? Todos los datos que sean interesantes, porque ustedes son especialistas, ¿no?
especialistas en literatura de todas maneras, unos más, unos menos, pero todos vemos a la literatura como algo importante, como algo que tiene sentido en nuestra existencia, sobre todo en el futuro, pensando sobre todo en ustedes, ya que, como les digo, yo he tenido oportunidad de vivir de la literatura, de alguna manera puedo decirlo así, ¿no? Y vivir también para la literatura, porque no solamente he leído, sino que además he escrito acerca de la literatura. A ver, Ángeles Custodio Meneses, una presentación en los términos que usted quiera. Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Como ya mencionó, mi nombre es Ángeles Custodio, soy de la base 20 y bueno, básicamente mi gusto por la literatura se va más que todo por un lado práctico, ya que me es importante, como usted dijo, también ver todo lo que es el tema de un futuro de la literatura. Entonces eso es en lo que me quiero desarrollar, viendo proyectos culturales, viendo gestión cultural. Entonces para lo que quiero aplicar es a eso, pero para ello necesito los conocimientos necesarios para saber, ¿no? Por ejemplo, la realidad de lo que está pasando con la literatura actualmente en nuestro país, para poder reforzarla, para poder hacer una mejora para ella. El curso me interesó básicamente por los autores que se van a manejar, y yo sí yo leo bastante a Borges también, al igual que mis compañeros, desde ya hace mucho tiempo. Me he leído casi todas sus obras, sus ensayos, su poesía, y nada, me parece admirable. Tengo mucho de sus materiales, me parece un buen autor, y aparte de él, también me gusta la literatura clásica, la griega y la latina. Asiática. La clásica. Clásica, griega y latina. Ah, las clásicas. Griega y latina. Ya, la clásica, sí. Lo que pasa es que el sonido a veces no llega muy bien. Sí, es que hay sonido acá. Sí, ya. La literatura clásica, es decir, la literatura griega y la literatura latina, ¿no? De todas maneras, procedemos de esas literaturas, ¿correcto? Sí, en realidad sí, es la base de todo, claro, de toda nuestra literatura. Y bueno, básicamente eso. Muchas gracias, señorita Custodio. Ya saben que acá en el curso siempre queremos una participación personal, constante, activa, porque usted misma, señorita Custodio, mencionó el término práctico, ¿no? Entonces creo que lo práctico en la literatura es leer constantemente y escribir acerca de aquello que uno ha leído. Eso es lo más productivo. Luego eso le servirá a usted para, por ejemplo, dar una conferencia o eventualmente también para ejercer la docencia en el campo de la literatura. Ese es el lado práctico, ¿no? Y hay mucha gente interesada en esta disciplina que es la literatura, que además tiene una relevancia, ¿no? Una relevancia que hay que destacar nosotros, que somos precisamente literatos y que hemos consagrado nuestra vida a la literatura, ¿no? Que efectivamente la literatura es muy rica, muy práctica si uno quiere. Ahí tiene el caso de Vargas Llosa, ¿no? Un caso notable de un escritor totalmente comprometido con la literatura y sin embargo se da tiempo para escribir no solo sobre literatura, sino sobre otros temas, ¿no? Un personaje protagónico, un hombre que, como dice uno de sus críticos, tiene el vicio de escribir. Claro, si no, ¿cómo explica uno si este señor haya publicado, creo que 20 novelas o más de 20 novelas, ¿no? Esa es una entrega total a la literatura. No es que pensemos que ustedes van a hacerlo de ese modo, pero es un ejemplo ideal, ¿no? De lo que significa
ser parte del mundo de la literatura. Significa ser un escritor y un lector constante para enriquecer a otros escritores y a otros lectores, ¿no? Ahí está el valor de la literatura, el valor de lo ficticio. Nosotros vivimos en el mundo real, sin duda, pero necesitamos de la ficción en sus diversas formas, a través de los cuentos, de las novelas, a través de los poemas. A través de ellos nos enriquecemos, podemos mejorar nuestra visión de la realidad en la cual vivimos, ¿no? La literatura nos lleva a eso, a un diálogo. En esta oportunidad, en este curso, vamos a tener ocasión pues de dialogar con las obras del siglo XIX, que como hemos dicho, por los apuntes que ustedes tienen ahí también a la mano, ya se van dando cuenta de cuál será la orientación, ¿no? Será una orientación histórica, pero dentro de ella trataremos de privilegiar el aspecto de la lectura de los textos que forman parte del siglo XIX. Y un literato está obligado, así como decía la señorita Custodio, está obligado a conocer no solamente la literatura peruana, sino también la literatura hispanoamericana del XIX, que es el caso de este curso. Pero también sería ideal, sería algo deseable, ¿no? Que pudiéramos acceder también, ¿no? A otras literaturas, como lo ha hecho usted. De todas maneras estamos vinculados a lo clásico, a lo griego y a lo latino, y más tarde ustedes lo van a ver en el siglo XIX como nuestros escritores tuvieron también mucha influencia de la literatura francesa, ¿no? Francesa, inglesa, alemana, etc., porque por el hecho histórico de la conquista, nuestros países hispanoamericanos siempre han estado vinculados, desde el siglo XV en adelante, han estado vinculados con el mundo en general, pero principalmente con el mundo occidental, ¿no? Mundo occidental que tiene diversas literaturas en diversas lenguas, francés, inglés, alemán, español, etc., ¿no? Entonces de eso se trata, de tratar de que el alumno en literatura sea un alumno que conoce su literatura, pero que también, ¿no?, se esfuerza en conocer otras expresiones literarias, se esfuerza en enriquecer su bagaje personal mediante la lectura y el análisis, el estudio. Tiene que recurrir a la crítica literaria, ¿no?, porque la literatura promueve también la aparición de la crítica literaria. Fíjense ustedes en el caso de la literatura griega, ¿no? La secuencia es esta. Primero aparecen los creadores. No les llamemos solo escritores, porque puede ser un creador oral, ¿no?, que es el caso, por ejemplo, de Homero. Incluso con respecto a Homero, que es uno de los primeros autores conocidos, no se sabe bien si la Ilíada y la Odisea él las recitaba oralmente, o que si escribió el texto, porque es un texto muy antiguo y sin embargo se sigue editando en la actualidad. Muchos siglos después aparece Aristóteles, principalmente a través de su libro Poética. ¿Qué es lo que hace Aristóteles? Es conocer la literatura. Él actúa como un conocedor de la literatura, como un teórico de la literatura. Él introduce el concepto de la ficción. ¿Qué es la ficción? Es fundamental en la literatura, ¿no? Y él estudia, por ejemplo, las tragedias, las clásicas tragedias griegas, ¿no? Bueno, de eso se trata, que ustedes como estudiantes de literatura tengan las competencias para ser escritores, para ser creadores, ¿por qué no?,
perdón, ¿ah? Sino que también tenga las competencias para estudiar la literatura. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este curso, ¿no? Estudiar la literatura del siglo XIX, leer la literatura, leer algunas expresiones de la centuria y obtener un conocimiento, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora el señor Aparicio Figueroa Netanel. Buenas tardes, ¿me escucha, cierto? Buenas tardes. Traten de hablar alto para escucharlo porque a veces no escucho bien. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Netanel Jesús Aparicio Figueroa. A ver, en un aspecto general, lo poco que he leído también del siglo XIX corresponde más que nada a la literatura peruana. Claro. ¿Qué más? ¿Algunas referencias más sobre usted? Autores, obras. Autores, he estado de lo que también fue una parte esencial en mi vida, ha sido leer a lo que corresponde a las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Seguido, creo que también fundamental es algo que me interesó mucho, es correspondencia de lo que corresponde también a Clemente Palma como teórico crítico. Creo que también una parte fundamental de haber ingresado a este curso es, como usted justamente lo acaba de mencionar, es lograr conocer todo lo que corresponde al proceso histórico del siglo XIX, la correlación que existe entre la influencia europea hacia el continente americano, pero como ya este proceso se va, no decir que se distancia, pero sí como que empieza a dar una formación propia, procesos que como se dan y dan una formación original o autóctona, también reflexionado a los problemas sociales, así como surgen grupos de escritores como son el grupo Copata en Puno. Es algo que me interesa conocer toda esta correlación y más que nada también el aspecto teórico también, que quisiera poder pedirle también información para poder comprender mejor eso. En cuanto a lo que he podido leer últimamente, he estado intentando leer un poco a Luis Loaiza y bueno, hace unos meses atrás también estaba intentando leer un poco a Angélica Palma, la media hermana de Clemente. Es lo que he estado profundizando. Otro aspecto también es que me ha nacido en estos últimos años, ya he iniciado la carrera, que es el aspecto del teatro. Me he estado leyendo lo que corresponde a los trabajos de Bertolt Brecht, y quisiera también indagar más que nada cómo es el proceso evolutivo del teatro entre el siglo XIX al siglo XX, cómo también se da un proceso de teatro, una renovación del teatro decimonónico hacia el teatro más teatro moderno. Hay como un vacío también que con las vertientes de la vanguardia. Eso sería más o menos mi interés por el curso. Bueno, ya ustedes saben que el curso está centrado en la literatura hispanoamericana del siglo XIX, ¿no? Eso ya ustedes lo tienen claro, porque ese siglo creo que es importante, creo que es interesante, pero me adelanto en decirles que no vamos a considerar aquí a Ricardo Palma, a pesar de que es un autor esencial en el siglo XIX, solamente porque hay otro curso de literatura peruana, ¿no? Donde se estudia las tradiciones peruanas, pero la referencia que usted ha hecho es correcta, es válida. Palma ha sido y es uno de nuestros clásicos, ¿no? Los autores clásicos son aquellos son aquellos autores cuyas obras han trascendido al tiempo, ¿no? Creo que hay en el siglo XIX, que es el siglo que vamos a estudiar, el caso de varias obras literarias que han trascendido el tiempo, que en pleno siglo XXI seguimos estudiando a estos autores
porque son parte de nuestra tradición literaria, ¿no? De nuestra tradición artística, por ello los tomamos en cuenta. Pero es interesante los datos que usted menciona, el hecho, por ejemplo, de leer a un autor como Luis Loaiza, que esto lo ha mencionado, que efectivamente es un autor muy interesante, muy polémico, ¿no? Miembro de la generación del 50, gran amigo de Mario Vargas Llosa y conocedor profundo de las letras, no solamente peruanas, sino también hispanoamericanas y europeas, ¿no? Entonces, el literato se enriquece, pues, mediante la lectura de los textos, ¿no? La lectura de las obras, mediante el diálogo con lo que le ofrece un poema, le ofrece un cuento, o le ofrece una novela, un cuento, un relato, etcétera, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el curso. Muy bien, Aparicio Figueroa. Ahora queremos escuchar a Amaro Pinazo. Amaro Pinazo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hable alto, por favor, para poderla escuchar, ¿ya? Ok, ¿se escucha mejor ahora? Dígame. Así lo escucho, sí. Ya, ok. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Angélica Amaro. Soy de la base 17 y bueno, mis intereses literarios van un poco quizás alejados de los que han mencionado mis compañeros. A mí me interesa mucho y me gusta demasiado la literatura española del siglo de oro. Muy bien, muy bien. Soy muy admiradora de Cervantes, de hecho me he leído gran parte de su narrativa. Todavía me faltan, bueno, sus entremeses, su poesía, pero aparte del Quijote... ha leído sus novelas, probablemente. Claro, la Galatea y también... bueno, me he leído sus obras. Me interesa mucho Cervantes, por ejemplo, la figura de la mujer. Y bueno, evidentemente también las referencias medievales, ¿no? Que dialoga incluso con el Renacimiento y con el Barroco. Y creo yo que también la poesía del siglo XX sigue tomando como referente las figuras o los lugares comunes de este periodo de la literatura. Y bueno, con respecto a Hispanoamérica, me gusta también el siglo XX, pero ahora estoy tratando de estudiar o leer un poco más a las escritoras y narradoras del siglo XX, Clarice Lispector, Lispector, ¿no? Muy buena autora. Claro, entonces estoy tratando de un poco leer un poco más porque me he notado de que la literatura o en la formación del canon de la literatura se enfocaba mucho en el boom o en los escritores masculinos, ¿no? Y me interesa de alguna manera rescatar estas voces femeninas. Ya, muy bien, me parece muy bien. Y que también espero poder conseguirlo en este curso, ya que me interesa también, especialmente en el siglo XIX, poder rastrear las voces femeninas a través, me imagino, un poco del intimismo, claro, o de algunas problemáticas que no son visibilizadas desde una voz masculina. Y bueno, esos son mis referentes, ¿no? De la literatura peruana. También me gusta mucho la literatura escrita por mujeres, ya sea en poesía o en narrativa. Creo que me gusta más un poco la poesía, pero puedo manejar completamente cualquiera de los dos géneros. Siento que cada uno tiene un potencial, no podría decir cuál es mejor, porque realmente cada género tiene lo suyo y se puede apreciar realmente la belleza estética en cada uno. Entonces, en lo que respecta a literatura peruana, me gusta mucho Marilina Cornejo y un poco también su generacional, Carmen Ollé. Me gusta mucho, más allá de Noches de Adrenalina, me gusta porque hacen tanto ruido. Me gusta
especie de novela que se encuentra entre poesía o autobiografía o telenovela. Me gusta esa especie media híbrida que se ha creado gracias a esta escritora, creo yo, tan maravillosa, ¿no? Que conocemos a Carmen Ollé como poeta, pero tiene también un potencial en la narrativa realmente increíble. Y bueno, esos son mis referencias. Muy bien, muy interesantes sus datos, su interés, por ejemplo, sobre la literatura española, sin duda, ¿no? Especialmente ha mencionado usted el Siglo de Oro, pero la literatura española, como usted bien dice, es de una gran calidad, especialmente Cervantes, pero en el siglo XX también hay autores importantes en la literatura española. Tiene usted, por ejemplo, Pérez Reverte, ¿no? Javier Marías, Muñoz Molina, etc. Algunos de los cuales quizá obtenga el Nobel en los próximos años. Ya sabemos que el último Nobel que ha obtenido la literatura española es el premio que obtuvo este escritor llamado Jamilo José Cela, ¿no? Autor de La familia de Pascual Duarte. Bueno, la veo muy interesada, muy activa en cuanto a su necesidad de leer, de conocer, de preocuparle mucho la literatura escrita por mujeres. Me parece interesante. En el 19 no vamos a encontrar muchos nombres, pero en todo caso sí, creo que de todas maneras vamos a rescatar en las diferentes generaciones que veremos la presencia de algunas escritoras mujeres que, como ocurre incluso ahora en el siglo XXI, ¿no? Siempre han estado un tanto postergadas. Sin embargo, las mujeres desde siempre también han creado literatura. Ahí tiene usted el caso en Hispanoamérica, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? A quien seguramente usted ha leído, que es una autora pues, de siglos remotos, pero su obra se mantiene vigente hasta hoy. Eso creo que es lo interesante y eso es lo que trataremos de hacer con respecto a la literatura del siglo XIX. Muchas gracias por su información. Vamos a pedirle ahora al señor Paulino Serva Stephanie, señorita, disculpe, también su presentación. Todos han sido Stephanie Giomar, la señorita. Yo me he equivocado, ¿no? Señorita Paulino, queremos también escucharla a usted. Buenas tardes, profesor. Buenas Primero, tardes. disculpas por si no se me escucha bien, tengo el micrófono, creo que está un poco mal, no sé si se me escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como el profesor ya dijo, mi nombre es Stephanie Xiomara Paulino Serva. Soy de la base 20. Me llama la atención la literatura, más que nada en el ámbito geográfico de americano, por ello estoy llevando cursos como de literatura latinoamericana, hispanoamericana. Y por otro lado, algunas de las obras que he leído sobre autores hispanoamericanos son Pedro Páramo, ¿no? El Juan Rulfo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, una novela de Julio Ramón Romero, Cambia de Guardia, y también cuentos, ¿no? Que están en La Palabra del Mundo, como El Nación de Julio Ramón Romero. De este modo, claro, he leído autores del siglo XX, pero por lo tanto también espero que gracias a que en este curso pueda aprender y conocer más sobre la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Así es. Muchas gracias, señorita Paulino. ¿Algo más que quiera agregar? No, profesor.
entonces, después de haber tenido esta presentación, ¿no? Vamos a hacer una presentación al sílabo para que ustedes sepan desde ahora, ¿no? Cómo hemos distribuido a través de las semanas los diferentes temas que corresponden a la literatura del siglo XIX, que como creo que hemos dicho, el siglo XIX es una centuria muy peculiar. ¿Por qué razón? Que ustedes la conocen, simplemente explicito lo que ustedes también saben y que está desarrollado en estos antecedentes históricos, culturales de la literatura americana, ¿no? Y que se refiere a que el siglo XIX tuvo una especie de antecedentes histórico-culturales que sirvieron de una u otra forma para el inicio y el desarrollo de la literatura de esa centuria. Entre esos hechos que nos hemos permitido recordar está, por ejemplo, la famosa rebelión de Túpac Amaru II, que ocurrió en 1780, es decir, no ocurrió en el siglo XIX, sino en el siglo XVIII. Y sin embargo, la repercusión de ese hecho histórico, ¿no?, influyó muchísimo para que en el siglo XIX los habitantes de estos territorios conquistados tanto por los españoles como por los portugueses tomaran conciencia de la necesidad de ser libres. Entonces eso será lo que caracteriza a la literatura del siglo XIX en español, ¿no? Es una literatura que hemos heredado. Eso es lo que hay que señalar. Y bien lo decía una de ustedes que mencionaba la literatura española, el caso de la señorita Amaro. No podemos negar de ninguna manera la relación que tenemos con la literatura española, porque los españoles se fueron, como ustedes saben, ¿no? Pero ¿qué nos dejaron? Nos dejaron su idioma, su literatura, su cultura. Y lo que hemos hecho es continuar esa tradición literaria. Y precisamente el inicio de esa tradición propiamente hispanoamericana se produce en este siglo antepasado ya, que es el siglo XIX, ¿no? Fíjense que les he hablado de la rebelión de Túpac Amaru II ocurrida en 1780. Y déjenme recordarles que en este siglo XXI se ha publicado una novela que se llama Los Túpac Amaru y que se habla no solamente del caudillo de la rebelión que hubo en el Cusco, sino habla de toda la familia, desde sus orígenes, ¿no? Y el autor de esta novela histórica es el escritor peruano, vivo, ¿no?, Omar Aramayo. Entonces ahí tienen ustedes, ven como un suceso que ocurrió en el siglo XVIII, ¿no?, tiene su repercusión en la literatura de este siglo XXI. Eso es un adelanto, porque el curso está dedicado al siglo XIX. Entonces hay que considerar allí, ahí tienen ustedes su material para leer. Luego, el discurso subversivo de Fray Servando Teresa de Mier. Es un caso muy interesante, que incluso yo he conocido hace muy poco tiempo, aunque es un autor antiguo. Ahí les muestro este libro que se llama La Revolución y la Fe,
Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de varón, ¿no? Solo que su apellido es un poco extraño, ¿no? Servando Teresa de Mier. Entonces, este autor sí es alguien identificado con no solamente el 18, sino también con el 19. Él tuvo, a fines del siglo XIX, tuvo una participación protagónica en la historia del Virreinato de México. Todavía estamos hablando del Virreinato de México, ¿no? Entonces, en una oportunidad, creo que fue en 1794, que él, a fines del siglo XVIII, dio un discurso famoso, ¿no? Dio un discurso famoso. Él es un escritor también, ¿no? Y en ese discurso subversivo, como lo llamamos acá en el Sílabus, allí dio una nueva versión sobre la Virgen de Guadalupe. No nos vamos a extender más en eso, simplemente recordarles que trataremos de este autor en alguna medida desconocido por ustedes. Luego entraremos ya en la segunda semana a la generación literaria libertadora, ¿no? Que paradójicamente escribe en una forma neoclásica, ¿no? La forma española, heredada, pero la temática ya es nueva, es la búsqueda de las expresiones propias. Allí nos encontraremos con Andrés Bello, escritor hispanoamericano. Nos encontraremos con José Joaquín Olmedo, escritor ecuatoriano. Hablaremos también de Francisco de Miranda, y en alguna medida de Simón Bolívar, ¿no? Luego, en la tercera semana, trataremos siempre de esta misma generación, porque hay varios autores que están en el inicio de esta literatura. Entre ellos tiene usted, por ejemplo, a Bartolomé Hidalgo, ¿no? Un autor no muy conocido, que sin embargo dio origen a la literatura posterior, a un momento, a un movimiento literario muy importante que es la literatura gauchesca, ¿no? Entonces, en la tercera semana veremos a Bartolomé Hidalgo y veremos a quien se considera como el iniciador de la novela en nuestra literatura, que es José Fernández de Lizardi, que es un escritor mexicano, ¿no? Mexicano. En la cuarta semana terminaremos con la generación libertadora, refiriéndonos a José María Heredia, ¿no? Que también es un escritor cubano y que formó parte de esa generación, aunque recordemos que Cuba, como país, no se liberó sino en 1898, es decir, casi al comenzar el siglo XX, un poco antes de comenzar el siglo XX, ¿no? Pero en su breve existencia, sí, su obra es significativa, especialmente aquellos textos que están considerados en el Sílabus, que son la Oda al Niágara y en el Teocalli de Cholula. En la siguiente semana veremos el romanticismo hispanoamericano, ¿no? Tanto las influencias europeas como los aportes propios. Ahí tenemos el caso de Esteban Echeverría, ¿no? Como un autor importante, y quizá algunos de sus textos sean motivo del examen parcial. Luego tenemos también previsto dentro del programa estudiar la poesía gauchesca, ¿no? Cuyos antecedentes están en Esteban Echeverría, incluso en Bartolomé Hidalgo, a quien he citado un poco antes, ¿no? Todo esto lleva a la aparición de la literatura, la poesía gauchesca, dentro de la cual encontramos una serie de autores, principalmente de ascendencia argentina, ¿no? Aunque
el autor más relevante de la literatura del siglo XIX hispanoamericana es José Hernández y su máxima creación, que es el Martín Fierro, una de las obras hispanoamericanas más importantes y que se publicó en dos partes, ¿no? En 1872 y en 1879. Es uno de los autores más representativos del siglo XIX, ¿no? Hasta allí llegaremos a la mitad del curso y de allí en adelante seguiremos hablando del romanticismo en la novena semana. Allí, por ejemplo, haremos referencia a una de las pocas mujeres que figuran en la historia de ese siglo, que es el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una escritora cubana, pero que luego se fue a España y terminó su vida en España. Por eso que en algunas historias literarias se le considera cubana o también se le considera española, pero nosotros, desde nuestro punto de vista, la consideramos como una escritora hispanoamericana, ¿no? Del romanticismo. Ahí también hay autores importantes como Juan Montalvo, Gregorio Gutiérrez González, Miguel Antonio Caro, Jorge Isaacs, el autor de una de las novelas más famosas del siglo XIX, que es María, ¿no? Juan León Mera, que es un ecuatoriano, Alberto Blesgana y José Victorino Lastarria, que es chileno, y luego entraremos en el tercer gran momento, que es el modernismo hispanoamericano, ¿no? Que lo vamos a ver en dos momentos, en una primera etapa y en una segunda etapa, para poder examinar los textos escritos por estos escritores que justamente recibieron no solamente la influencia española, sino también la influencia francesa, ¿no? Hablaremos principalmente de Rubén Darío, gran poeta del siglo XIX, ¿no? E incluso su influencia va hasta el siglo XX, Leopoldo Lugones, y también haremos un breve acercamiento a una novela peruana muy importante, que es Ave sin nido, ¿no? De Clorinda Mato, que es una novela que reafirma cómo no solamente ella, sino otras mujeres, ¿no? Otras mujeres también participaron con sus respectivas obras literarias que tendremos oportunidad de seguir estudiando en las próximas clases. Ya tienen ustedes un avance desarrollado por nosotros acerca de varios temas que trataremos en la próxima sesión, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos y continuamos el jueves en el mismo horario de hoy, es decir, el horario es de 4:30 a 5:50, ¿no? Que es el momento en que estamos terminando el curso para a continuación seguir en otra hora virtual. Así que muy buenas tardes y los espero el jueves en el horario ya establecido. Muchas gracias por su participación, por la presentación que cada uno de ustedes ha hecho, y creo que ha sido valiosa para conocer una serie de aspectos de su formación literaria. Nos quedamos entonces allí y nos vemos el próximo jueves. Muy buenas tardes. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.